Cuando era niño solía escuchar al maestro Jiménez del Oso entusiasmado por todo aquello que nos contaba. Tengo que reconocer que muchas veces me asustaba y en muchas otras ocasiones no entendía de lo que estaba hablando, pero sabía que algún día todo tendría explicación. Y me equivoqué, ya que, como bien sabemos, todavía existen muchos temas a los que no encontramos solución. Muchas veces porque nos cerramos a ello, y otras porque no hemos avanzado en absoluto. Y eso es lo que convierte al misterio en algo tan especial, porque es algo que tiene la capacidad de envolverte y abrir tu mente hasta el punto de convertir tu vida en algo divertido, con sentido, y sobre todo en algo que te pertenece y que te da unas opciones donde tú eliges y no te conformas con aquello que te imponen. El misterio te permite vivir la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y lo más importante es que te permite elegir el camino a recorrer. Comenzamos. Código Enigma Radio. Buenas noches, queridos enigmáticos y queridas enigmáticas. Esta noche vamos a hablar de fantasmas y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué vemos fantasmas? Muchos han sido las personas que, como yo, alguna vez en su vida se han hecho esa misma pregunta, pero pocas personas las que se han parado, han dedicado un momento a pensar o a investigar sobre ello. Esta noche tenemos el placer de presentar un libro que ahora mismo tengo en mis manos y que aborda la visualización de los fantasmas desde la óptica del siglo XXI. Un exhaustivo trabajo que ofrece una visión moderna sobre la experiencia con fantasmas, con las herramientas que ofrece hoy en día las neurociencias, la psicología, la parapsicología e incluso las innovaciones tecnológicas. Isabela Herranz es filóloga y escritora. Es experta en quirología, morfopsicología y en fenómenos psíquicos y divulgación científica. Fundó y presidió la Asociación Quirológica Española y ha sido redactora jefa y coordinadora internacional de la revista Enigmas. Además es autora, entre otros libros, de Así hablan las manos, Introducción a la radiónica, Meditación trascendental, El rostro, alma del cuerpo, El mensaje de las manos, que está traducido al ruso y al ucraniano. También Poderes mentales, cómo utilizarlos, o la guía práctica de la quirología, magos, médiums y santos, vidas prodigiosas y experiencias singulares del espíritu, y medicinas para el alma. Además de todo esto, ha colaborado en programas de televisión como Crónicas Marcianas, Despierta América en Dos Mundos Channel, analizando manos y rostros de personajes famosos. Es un placer para nosotros recibir esta noche a Isabela Herranz, que nos va a hablar de su libro ¿Por qué vemos fantasmas? ¿Cree usted en el mal? ¿En seres del más allá? Sí. Quiero que veas una cosa. Hay referencias en todas las culturas. Algunas creían que se alimentaba de corromper a inocentes. Buenas noches, Isabela.
Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a la audiencia de Galicia. Bueno, autora del libro ¿Por qué vemos fantasmas?, de la editorial Cidonia. Isabela, ¿por qué vemos fantasmas? ¿Llegaste a alguna conclusión? Sí, de hecho, lo tengo que decir en plural. Expongo las conclusiones en el libro, porque es que son muchísimas en función del tipo de experiencia que se tenga, que es muy diversa. Claro, hay gente que ve fantasmas en sitios muy específicos, muchas veces por sugestión, porque le han dicho que ahí se ve algo raro o que se siente, y sin embargo pues también se sienten a veces presencias que se, digamos, se presentan en situaciones pues de riesgo, de peligro de muerte incluso, pero bueno, que son 2 ejemplos nada más. Es que hay muchas clases de experiencia fantasmal. Entonces yo procuro aclarar en el libro el porqué de las mismas, en qué circunstancias se producen, cómo debemos interpretarlas, si lo que nos han contado nos sirve o por el contrario hay que recurrir a fórmulas que nos permitan una visión más rigurosa y clarificadora. Porque al final yo creo que a la gente de a pie que se asoma a esta temática y la conoce poco y que tiene además ya ideas preconcebidas, pues lo que quiere es que le aclaren. Claro. Si alguien te cuenta, he visto un fantasma y tal, quiere saber qué es lo que le ha pasado. Y bueno, en algunos casos se puede explicar. Otra cosa es que luego el testigo acepte la explicación que tú le des. Porque claro, el problema de esto, Eduardo, es que muchas de estas experiencias son de tipo alucinatorio, pero tienen la fuerza de la realidad. Es decir, que tú no te das cuenta que esa es una experiencia de alucinación, porque si no tuviera ese verismo te darías cuenta de que es una alucinación y no la darías por buena. Claro, porque es algo... Bueno, el tema es muy complejo ya para empezar, como puedes ver, así que vamos a seguir. Porque claro, el testigo realmente está viviendo una experiencia demasiado vívida, ¿no? O sea, para él, sí, lo que está viendo, aunque sea producto de su imaginación, lo está viendo tal cual, ¿no? Como una realidad. Exactamente, pero también depende de en qué circunstancias se produzca eso. Porque, por ejemplo, muchas de estas experiencias se producen durante el sueño, y concretamente en ese espacio de vigilia y sueño, cuando estamos a punto de despertarnos o de dormirnos. Es un momento en que lo que se llaman experiencias hipnagógicas o hipnopómpicas se manifiestan, ¿no? Y ahí es cuando se filtran entidades. Yo no sé si en vuestro programa habéis hablado con frecuencia del tema de los visitantes de dormitorio, sí, que adoptan muchos disfraces, como en general los fantasmas, porque tenemos esa visión un poco, no sé si decir arquetípica es demasiado, ¿no? A lo mejor es más estereotipada o prototípica, ¿no? Del fantasma con la... que nos ha legado un poco la tradición literaria, en definitiva, sí, ¿no? Que es el fantasma con sábana, etcétera. Pero es que adoptan muchas formas, y por ejemplo estos que se filtran durante esos procesos del sueño, pues pueden ser desde maléficos hasta benéficos, pasando por ancianos de barba y túnica blancas hasta un hombre de negro o un alienígena. Entonces, ahí no siempre, a veces son tan intensas. Tú has utilizado el adjetivo vívido, y es que efectivamente en el mundo del sueño a veces las experiencias son tan intensas que crees que te han sucedido de verdad, hasta que no reaccionas y te dices a ti mismo, uy, pero si estaba soñando, pero ¿cómo puedo ser? Esto me ha pasado de verdad. Sí, te ha pasado, pero en otro nivel de conciencia, no el de vigilia. O sea que claro, ahí tenemos ya un plano donde se suceden experiencias muy especiales. Pero hay otras circunstancias en las que también tú puedes tenerla, porque estás despierto, con cierta claridad mental, y de pronto pues sientes algo muy fuerte, que puede ser una especie de aparición y que puede tener que ver con un factor de telepatía.
pero eso es muy complejo para seguir hablando sin matizar algunos puntos, y yo prefiero que tú también, pues, no sé, aportes tu visión y apuntes qué aspectos pueden necesitar más clarificación, ¿no? Yo, en cuanto a los sueños, sí es cierto que yo creo que el 90% de las personas que dicen haber tenido un encuentro, ¿no?, con un familiar, por ejemplo, fallecido, sí que es cierto que posiblemente sea ese deseo de estar con él, ¿no?, y de volver a verlo. Sí. Pero sí que hay experiencias en las que después dan una prueba, de alguna forma dan una prueba de que lo que soñaron está muy relacionado con una realidad que a lo mejor desconocemos. Como por ejemplo, no sé, ahora no se me ocurren muchos, ¿no?, pero hay un caso que nosotros vivimos en el que una persona de nuestro equipo tuvo un sueño, su familiar le decía que se iba a ir, y ese mismo día por la mañana su familiar murió, ¿no? Y no era una persona enferma, ¿no?, que aparentemente fuese a morir ese día. Sin embargo, lo supo horas antes, ¿no? Podríamos decir premonición también. No, pero eso es muy interesante, este caso que acabas de contar, yo lo recojo en el libro. Es el tipo de experiencia que se denomina aparición crítica. Uh-huh. Claro, a veces, sobre todo si como en este caso no se sabía que esa persona estaba en una situación de riesgo de muerte, porque entiendo que aquí fue algo biológico, es decir, que no es que fuera un accidente lo que le aconteció, porque nadie sabe normalmente si vas a tener un accidente que te va a llevar a la muerte de manera inmediata, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo que esto tuvo que ver con alguna cuestión fisiológica. Un infarto. Entonces, ¿perdona? Un infarto fulminante. Claro, pero uno siente también cómo va tu corazón, cómo va su corazón, ¿no? Entonces, a ver, este tipo de experiencia que digo que se denomina de aparición crítica, hacen falta dos personas, ¿no? Es decir, un emisor que a lo mejor ni siquiera tiene conciencia de quién está enviando un mensaje, pero siente una angustia y transmite una imagen de riesgo, de peligro. Y es, como digo, una situación de angustia para esa persona, ¿no? Y en cambio el que percibe, si es que percibe algo, tiene que estar en una situación de medio trance que puede estar relacionada con una meditación, con un estado de relajación fuerte, con el sueño, es decir, que esté durmiendo, o bien simplemente distraído, es decir, que no esté haciendo una actividad que le exija mucha concentración, sino esas actividades que hacemos muchas veces de manera automática, sí, tareas manuales muchas veces, ¿no? Uh-huh. Que entonces la mente está suelta, por así decir, no sé si es una manera muy ortodoxa de expresarlo, ¿no? Pero yo muchas veces, que yo trabajo en casa fundamentalmente, pues a veces no me pongo ni la radio, no me pongo música, no me pongo nada, estoy trabajando, haciendo cosas en silencio, y es ahí cuando tienes experiencias de este tipo, si es que se producen, ¿no? Porque normalmente es una combinación de dos fuerzas, el emisor y el perceptor. En el sueño es lo más factible, y a veces esa experiencia el perceptor la tiene de manera visual, es decir, ve a la persona que le ha mandado ese mensaje por vía telepática, porque aquí estamos hablando de telepatía, sí, no hay otra cuestión. Y la persona que transmite el mensaje, aunque se muera luego enseguida, todavía está viva, porque si estuviera muerta el mensaje no lo podría transmitir. Entonces, el que lo recibe, lo puede recibir como si lo visualizara, porque dice, fue mi tío, y entonces digamos que lo ves de algún modo, pero también puedes sentir una sensación muy, muy profunda de angustia, de que esa persona que tú identificas de algún modo, que sabes quién te ha mandado el mensaje, lo puedes sentir sin necesariamente verla. Y si es en sueños, es una premonición. Claro, o sea, este caso concreto que apunta está muy claro. Aquí no hay ningún tipo de duda qué tipo de experiencia fue. Otras no es tan fácil la explicación.
Y para recibir este tipo de mensajes, ¿tú crees que es necesario tener una capacidad diferente al resto de las personas? En concreto, en este caso, no. Yo creo que todos estamos abiertos a ellos si la circunstancia nos lo favorece. Cuando estamos, como decía, en medio trance, por ejemplo, y ese medio trance no es difícil de tener. Claro, si tú vives en un ruido interno y externo permanente, no vas a tener experiencias de estas nunca. Claro. Porque esas situaciones inhiben. Tiene que estar el cerebro como si dijéramos un poco desconectado para poder recibir ese mensaje. Claro, durante el sueño eso es muy fácil, porque mejor o peor, soñemos más o menos. Cuando dormimos estamos en un estado que podríamos denominar como alternado, por no decir alterado. Yo ahí me apoyo un poco en la visión y en la terminología que utiliza Hilary Evans, que es uno de los investigadores que más ha trabajado este tema de las entidades. Y él además tiene un libro, aparte de varios, que uno de ellos ha sido ahora reeditado por reediciones anómalas, de entidades. Tiene otro de estados alternados de conciencia, y entonces explica el por qué él utiliza alternado en vez de alterado. Porque alterado es cuando si tú, por ejemplo, te tomas una droga alucinógena o enteógena, pero alternado es como si cambiaras de canal. Sí. Y eso no sucede en el sueño. Cambiamos de la vigilia, ese estado de vigilia, de alerta cotidiana, a un estado de sueño. Pero no es que se altere, es que se alterna, ¿no? Entonces es precisamente en esos estados que difieren mucho en el nivel de la conciencia cuando pasan este tipo de experiencias. Pero bueno, hay otros estados también, ¿eh? Bueno, depende de la experiencia, porque por ejemplo, en el caso de los entes salvadores, que son estas presencias percibidas en situación de peligro inminente, aquí hablamos ya de que es el propio testigo, es decir, no es como en el caso que contábamos de la persona que envía un mensaje telepático diciendo me va a pasar algo y me quiero despedir, ¿no? No, sí. Aquí es que tú estás en riesgo de muerte, una situación que puede deberse agotamiento físico, te has perdido en una montaña, has tenido un accidente y no te has podido mover ni comunicárselo a nadie y estás muriéndote de hambre, etcétera, etcétera. Y entonces aparece una figura que adopta formas diferentes y a veces es incluso un ángel, pero da igual, sí. Puede ser un compañero de viaje que te va a acompañar y te va a apoyar para que tú superes ese trance y salgas adelante. Yo recojo algunas experiencias de esas en el libro, la de Shackleton, que es un clásico, ¿no? Porque él iba ahí por los hielos con los compañeros, con 2 compañeros más, y bueno, pues no fallecieron de milagro, porque llega un punto en que las fuerzas ya flaquean. Claro. Ellos llevaban ya muchos días caminando por el hielo, la nieve, el frío, la ventisca, etcétera, y bueno, pues de pronto sintieron esa presencia que los apoyó y los acompañó y los empujó hasta la estación ballenera donde pudieron salvarse. Claro. Pero hay, por ejemplo, un caso, un interesante, de alguien que estaba en las Torres Gemelas y cuando se estaban, bueno, en una de ellas, claro, cuando ocurrió el desastre, pues se escapó porque sintió una presencia que le arrastró y le sacó de allí. Nosotros recogimos algún caso sobre eso, ¿eh? De allí, de las Torres Gemelas. Esto lo rescaté de internet y era muy completo. Claro, en este caso, ¿sí? Isabela, nosotros recogimos el testimonio de un maderero de Perú, bueno, que de hecho habló con nosotros, salió en la televisión también, y en este caso el señor que llevaba 30 años, él se dedicaba a la madera, pero él era como, digamos, un buscador, ¿no? Él buscaba zonas donde poder talar, ¿no? Y después vendía esa zona a las empresas, ¿no? Y él llevaba 30 años haciendo eso y dice que un día se metió, bueno, como siempre, como hacía normalmente, él se metía en la selva amazónica y se echaba 3-4 días buscando la zona
hasta que la encontraba y es ahí cuando sacaba las coordenadas y después las vendía, ¿no? Y un día dice que se metió en la selva y se perdió. Y no podía, o sea, nadie lo encontraba y él no encontraba el sitio ni el camino. Y dice que esa noche, la segunda noche, le apareció un duende y que le empezó a hablar y que le empezó a decir que por qué le hacía eso a la naturaleza. Y que, toda una historia, una aventura que al final lo acompaña hasta un poblado que él desconocía y esas personas le ayudan a salir de allí, ¿no? Y a partir de ahí, pues este señor cambió su vida. Es un señor mayor ya, pero cambió su vida radicalmente, ¿no? Dejó de dedicarse a eso, ¿no? Cuando llevaba ya 30 sí, porque años. La verdad es que no era una actividad muy recomendable, No. dadas las circunstancias que tenemos de cambio climático, etcétera, y de depredación de la naturaleza. Pero aquí la experiencia es doble, por cierto, es muy bonita, es doble, porque no solamente ese ente le saca del atolladero, sino que además le hace verse a sí mismo desde el espejo. Claro, Y tomar es que... conciencia de que la actividad que está llevando a cabo no es muy recomendable, ni buena para su alma, ¿no? Claro. Digámoslo así. Es interesante que mencionas un duende. Sí. Eso tiene mucho que ver también, es decir, la forma de fantasma que vemos se relaciona mucho con nuestras propias creencias. Él, al estar en un bosque, pues debía tener asociado probablemente que en los bosques hay hadas, gnomos, Sí. elfos, aparte de alimañas, claro, que se lo podían haber comido, porque en la selva debe haber, vamos, de todo. Y entonces, pues lo visualizó como duende a este ente que le ayudó a salir de donde estaba, ¿no? Y le salvó la vida, yo diría que de dos maneras, no solamente sacándole de allí, que se podía haber muerto de hambre o vete a saber, o que le hubiera picado algún bicho, sino que además le salvó su propia integridad psicológica, ¿no? Claro. Para que dijera, esto que hago es malo, pues voy a dejar de hacerlo, ¿no? Hay un dato muy curioso que nos contaba él también, que decía que cuando él llega al poblado, o sea, es un poblado, tú imagínate un poblado en el medio del Amazonas, ¿no? Que nadie conoce, y que había allí unos chamanes, y que uno de ellos se le acercó, cuando él llegaba, se le acercó y le dijo, te estábamos esperando. Y lo estaban esperando, Bueno, ya tenían allí comida, ya tenían... Que los chamanes, a ver, aquí no vamos a especular, podríamos pensar, pues es que fueron ellos quienes le mandaron al duende, ¿no? No, yo eso se me acaba de ocurrir, no lo veo. Pero bueno, es que los chamanes con las drogas que toman están en estado Claro, alterado, ahí alterados. sí podríamos decir alterado con mucha frecuencia. Entonces, yo qué sé, pues ven cosas que los demás no ven. Claro, no. Y además, yo qué sé, a lo mejor sintieron que llegaba. Es que también los niveles de percepción sensorial se intensifican en personas que están en entornos donde no hay contaminación ni lumínica, ni sonido, y viven de otra manera. Sus sentidos están mucho más agudizados. Sí, más desarrollados, Ay, seguro. claro, y entonces, bueno, pues los chamanes que estaban allí tranquilamente viendo su poblado, pues yo qué sé, lo notarían a lo mejor a distancia, por el olor, por el ruido de las pisadas. Claro, Vete a saber. es que él estaba, caminó durante 3 días, estuvo perdido una semana y caminó durante 3 días hasta encontrar, pero es que él se sentía, o sea, él no podía ver a ese gnomo, ¿no? Él lo describía como un gnomo, pero él dice que no lo podía ver, pero sí lo escuchaba en todo momento. Ya, entonces era la presencia percibida y la experiencia alucinatoria claramente fue auditiva. Claro, es que auditiva, y él la definió como un duende. Pues muchas de esas experiencias, de las cuales ya hay bastante información, porque hay un autor
cuya obra, por lo menos la primera, titulada El tercer hombre, salió en español, aunque Sí. Yo creo que no la han reeditado y es muy difícil de encontrar. Recogió muchas experiencias de estas, sobre todo las más de corte más histórico. Pero como le interesó tanto el tema y descubrió además que hay muchas personas que, sin ser conocidas como Shackleton, que por supuesto recoge el caso de Shackleton, como no, y de exploradores y alpinistas y submarinistas, pues descubrió que había mucha gente normal que también podía hablar de estas experiencias, pues la recopiló en otro libro que no, ese no lo tengo, que es El efecto ángel. Y ahí habla de que lo que esta gente veía, con frecuencia esa presencia era un ángel, incluso en personas que no estaban afiliadas a ninguna fe religiosa. Ajá. Por eso lo llamo así, en vez de la presencia percibida, como lo definen los neurólogos. Claro. Y bueno, pues a mí me parece que esto es bellísimo, ¿no? Que luego tú veas un ángel o un duende como el señor del Madretero del Perú, pues eso tiene muchísimo que ver con tus creencias culturales, pero que a veces nos sorprenden, porque este señor lo mismo era un hombre religioso, y sin embargo vio un duende, pues lo mismo le condicionó la idea de que en los bosques hay duendes. Claro, es que de hecho, bueno, él ahora está totalmente convencido y dedica su vida, ahora vive en Barcelona. Tú mira cómo son las cosas, ¿no? Que ahora vive en Barcelona y ya siendo ya mayor viajó a España y cambió su vida radicalmente y está convencido, él era cristiano totalmente, y está convencido de que esa noche, o sea, esa semana, vamos, pero esa noche en concreto, que estuvo hablando con un duende. Claro, estaba alterado. Vete a saber si él interiormente, inconscientemente, no tenía idea ya clara. Lo que pasa es que el subconsciente esconde todo y no siempre, como es oculto, pues no sabemos, claro, muchas veces. Pero a lo mejor su inconsciente ya le estaba diciendo, piérdete, porque mientras no te pierdas y tengas un estado de trance, no te vas a enterar de que lo que estás haciendo no está bien. Claro. Es que, ¿cómo sabemos eso? Realmente se perdió un hombre que tenía tantísima experiencia, entró en su propio bucle mental y eso fue lo que hizo que se perdiera. Pero bueno, es igual, es un caso más muy interesante de los muchos que hay en el campo de los entes salvadores. Pero sí, es que hay muchas más experiencias, tenemos las de psicoquinesis post-mortem, las apariciones colectivas, las de música fantasmal, o sea, es que el tema es de una amplitud inabarcable, de verdad, ¿eh? Yo cuando ya había terminado el libro, que estuve revisando más documentación para ver qué imágenes podían utilizarse para ilustrarlo, dije, pues es que aquí hay montones de cosas que yo no he tocado, sobre todo porque yo he evitado lo anecdótico. Es inevitable el incorporar algunas historias pues que son muy sugestivas. Hablo, por ejemplo, de los fantasmas de los samuráis, que son historias pues de novela realmente, ¿no? Sí. O los fantasmas del Antiguo Egipto, y los que se ven hoy en día, dicen que se ven en el Museo Británico, pero incluso en la Casa Blanca. Fuera de eso, en la Casa Blanca también, sí. Al final ahí eso es un mercado. Es que se hace marketing de todo. Claro. Y vamos, en la Casa Blanca, si tú te metes en la web, bueno, lo que tienen ahí de información de sus fantasmas. Hay historiadores que recopilan todo eso. Todas las historias. Hay muchísima información. Entonces, claro, la gente va allí no solo para ver las dependencias de la Casa Blanca, como aquí cuando se puede hacer una visita al Congreso y ver el edificio y todo eso, sino para ver dónde hubo aquella experiencia fantasmal que tuvo el presidente tal o cual. Claro. Y en el British Museum, pues bueno, ahí ya, eso ya es muy descarado, porque en los últimos años ha aparecido un guía del museo que se hizo eco de algunas historias y dijo, sí, pues voy a tirar de este hilo. Y al final ha sacado un librito y todo, y hace recorridos por los puntos donde se supone que hay experiencias de este tipo,
Y bueno, pues al final es marketing puro y duro, ¿no? Claro. Pero, y en los castillos ya, ¿para qué vamos a hablar? Pero que fuera de que algo de eso, ¿cómo no voy a recogerlo? Porque además es muy interesante y es moderno. A mí lo que me interesa más del fenómeno, y es lo que he procurado transmitir, es qué pasa por nuestra cabeza cuando tenemos experiencias de apariciones, en función del tipo de experiencia que sea, y porque a unas personas les afecta más que otras, porque tú has mencionado antes que si no hay personas que tengan más sensibilidad para esto, y la respuesta es sí. Claro. Hay gente mucho más sensible, pero ¿por qué? ¿De qué tipo de sensibilidad hablamos? Por ejemplo, a los infrasonidos, que oyen ruidos que les hacen pensar que ahí hay algo que se está moviendo aunque no lo veas, o a los campos electromagnéticos, o es que simplemente son personas muy sugestionables y muy imaginativas. Bueno, yo a estas dos últimas cosas, lo que pasa es que también lo otro, sin duda, debe incidir en algunos casos, ¿no? Claro. Hay gente muy sensible, pero también muy sugestionable, muy sugestionable. Y hay unos estudios, unos experimentos fantásticos del psicólogo británico Richard Wiseman, que desarrolló o fundó, es que no sé cómo llamarlo, se inventó la rarología, que es una ciencia que se dedica a estudiar por qué hace la gente cosas raras, por qué creen fantasmas, por qué creen lo imposible, y otras cosas más. Y entonces hizo unos experimentos de reproducción o de recreación de sesiones espiritistas victorianas en el lugar adecuado, claro, pues en un subterráneo, en unas criptas o en una prisión del siglo que fuera, ¿no? El 18, cuando fuera, y entonces allí pues montaron todo el tinglado con unos trucos, pero claro, esto la gente que participaba no lo sabía. Claro. Y al final lo que pudieron comprobar es que los que creían en fantasmas estaban convencidos de que lo que allí sucedió era una auténtica actividad fantasmal. Los que no creían, pues dijeron que no. Vamos, hubo una diferencia de entre un 40% de los creyentes y un 3% de los que no. Pero, y ya termino, cuando les preguntaron si habían visto moverse una mesa, levitar, que no se había movido, pero les habían hecho creer por sugestión que sí se movía, pues casi todos dijeron que sí, incluso los que no creían. Es decir, el papel de la sugestión en esto es fundamental, elevadísimo. Y hay que estudiar también el perfil psicológico de la persona, que es algo que no se había tenido en cuenta. Claro, pero por ejemplo, no todo el mundo tiene esa facilidad para dejarse sugestionar. Tú vas a un castillo, eres muy sugestionable, las condiciones de luz son las adecuadas, te cuentan que allí ha habido un asesinato violento, tal y cual, y vas a terminar viendo algo, seguro. Si encima hay un campo electromagnético fuerte y tú eres sensible y las circunstancias lo favorecen, tú vas a tener la experiencia seguro. Claro, y es que yo ya conozco alguna, en esas condiciones. Si no, no en un castillo escocés, pero sí en una mansión. Es que además tengo una amiga mía que acaba de comprar mi libro, y me ha vuelto a contar una historia que ya me había contado. Como yo ya la conozco y sé que es muy sugestionable y tiene una imaginación de vértigo, pues claro. O sea, ella no ve algo así por las buenas, sino que sabe, como la han contado en aquel lugar, que allí vivió una persona que murió en circunstancias tal, que era una dama, que tal y cual, una serie de rasgos. Y de pronto pues va al baño y la ve en el espejo, detrás de ella. Claro, pero eso... Si ella hubiera sabido, si no hubiera sabido nada de lo que allí había sucedido, si es que había sucedido lo que la contaron, o que allí había vivido aquella persona, etcétera, etcétera, ¿habría tenido esa experiencia? Yo no lo creo. Pues posiblemente no. Pues yo creo que seguramente no. Pero claro, vete a explicárselo. Yo le dije, bueno, cuando leas el libro, que lo recibió ayer, porque ella vive en Estados Unidos, digo,
digo, ya verás si se te clarifica alguna de estas experiencias que has tenido, que esa no ha sido la única. Bueno, pero hay casos, por ejemplo, en este caso es la persona, ¿no?, la que se sugestiona. Pero hay casos que es que en este libro yo, de verdad, Isabela, que este libro es, vamos, una enciclopedia de lo paranormal, ¿no? Aquí tratas y tocas todo tipo de palos, todo tipo de temas. Te habrán quedado muchos, pero... Hay que saber parar, porque es que si no se termina nunca. Pero... de verdad que han quedado fuera muchas cosas. Sobre todo, pues lo más anecdótico he procurado, vamos, tocarlo muy tangencialmente. Tú hablas aquí de las voces de los muertos. Yo me imagino que son las psicofonías o parafonías, ¿no? ¿Te refieres a eso? Bueno, yo ahora no exactamente no recuerdo. Las voces de los muertos fue, sí, uno de los nombres que se dio al tema de las psicofonías, pero también pueden ser las voces, las experiencias auditivas que tenemos cuando estamos durmiendo y que nos vienen transmitidas por un familiar o alguien querido que ha fallecido. Claro, ese es otro campo, porque ahí es una experiencia onírica en la que sucede de todo, ¿eh? Yo, como he sido soñadora desde niña, yo recuerdo sueños desde que tenía 4 años, pues estoy muy familiarizada con todo tipo de experiencias en el sueño y muchas son profundamente sensoriales. Es decir, que si estoy comiendo, una sensación de sabor intensísimo, ¿no? Sí, es cierto. Y si es el tacto o el olfato, igual, etcétera. Entonces, también puedes escuchar un mensaje, creer que te están... Pero vamos, eso sucede, lo cual no significa que sea el muerto que te está dictando algo al oído. Claro, pero... parte de tu cabeza. Pero volviendo a lo que me preguntabas de las psicofonías, bueno, porque se han definido así, pues eso está muy poco claro, porque se han hecho experimentos. La tecnología al principio que favorecía estos sonidos, vamos a llamarlos sonidos, ¿no? Uh-huh. Donde parece que hay voces que se pueden transcribir, entre comillas, pues se obtenía muy bien cuanto más deficientes fueran los equipos. Las grabadoras antiguas que tenían, vamos, aquellas cassettes de cinta, sí, pues grababan mucho ruido aleatorio. Y en ese ruido, pues a veces se filtraban otros sonidos que nosotros intentábamos, la gente que lo hiciera, y bueno, yo he escuchado algunas, y tú intentas sacar sentido a ese ruido que hay ahí, que es normalmente un sonido caótico, aleatorio, pero tiene que ver con este mecanismo de supervivencia que tenemos, que nos ha venido dado por la evolución, y no lo hemos comentado antes, de la misma manera que si tú vas por un sitio solitario, oscuro, y te vuelves a la mínima de cambio pensando que hay un depredador, es un mecanismo de alerta. Uh-huh. Y luego miras al fondo, miras detrás y ves ahí una sombra entre los árboles, tu cerebro te va a intentar dar una imagen clara, pero de un fondo difuso en el que realmente no hay nada. De ahí viene el tema de las pareidolias. Yo creo que ahora no tenemos tiempo para comentarlo, pero esto ocurre lo mismo con el sonido. De un sonido, ahora que hay muchas clases de ruido, el blanco, el marrón, el tal, sí, el rosa, bueno, pues junto a ese ruido, vamos a decir que sea blanco, por ejemplo, se oye alguna otra cosa que tú dices, pues son voces, pues ¿qué dirán? E intentas darle un sentido, un sesgo significativo. Pero son voces de muertos que te están dando un mensaje, y si fueran muy claritas, dirías que son de muertos. ¿Por qué los muertos, suponiendo que te mandaran se pudieran grabar esas voces, tienen que ser tan ambiguas y tan poco claras? Y luego cada uno va a sacar el mensaje que le parezca. Y aquí funciona mucho la sugestión también, ¿no? Totalmente, de la persona que lo escucha. Igual. Porque sí, yo te digo a ti, Isabela, mira, dice hola, y tú en ese momento empiezas a escuchar hola aunque estuvieras escuchando camión. Sí, señor. Sí, eso funciona así. Y además yo lo he comprobado, porque hubo una época que se pusieron muy de moda, con las revistas esotéricas regalaban algún CD con psicofonías, sí, antiguas.
y te decían lo que decían, o sea, lo que se escuchaba, y tú lo oías y escuchabas eso, claro. Sí, pero ya ahí hay un factor de sugestión, claramente. Aunque se haya llamado voces de los muertos, no significa que fueran mensajes. Es que vamos a ver, al muerto, a la voz le falta el cuerpo. Claro. Y de todas maneras, a veces esas grabaciones pues son de voces extraviadas, que las máquinas los recogen. Y como decía antes, cuanto más básico y elemental fuera el aparato, más fácilmente captaba cosas de estas. Pero bueno, lo que sí también con las cámaras digitales. Claro, pero lo que sí debemos reconocer, Isabela, que, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros nos fuimos a un psiquiátrico con 2 equipos de televisión, o sea, el nuestro y un equipo de televisión de Asturias. Llegamos a ese psiquiátrico que estaba abandonado, son 400.000 metros cuadrados de psiquiátrico, o sea, es gigante. Pero vacío, sin gente. ¿Cómo, perdona? Sin gente, ¿no? Deshabitado. Sí, sin gente, deshabitado totalmente. Y además está en un bosque, ¿no? Está muy, muy alejado, ¿no?, de la población. Y estuvimos allí desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente. En ese lugar nosotros colocamos unas grabadoras, ¿no? Porque estábamos grabando para el programa de televisión y estábamos colocando grabadoras. Y hay una de las grabadoras en el sótano de uno de los edificios que empieza a captar una canción, ¿no? O sea, nosotros nos damos cuenta después, ¿no?, de cuando se analiza todo. Y capta una canción que dice, soy una chica de moda, ¿no? Empieza a cantar así. Y de repente un silencio asombroso, o sea, no hacía ni ruido, ni siquiera había ese ruido blanco, ¿no? Entonces nosotros empezamos a buscar esa canción, de dónde podía provenir esa canción, y descubrimos que es una canción que el Corte Inglés utilizó en una campaña de televisión de Dior en el año 2006. Te estoy hablando del año 2020, en plena pandemia. Vale, claro, nosotros nos sorprendemos, pero es que al final de esa canción se escucha un nombre que dice Virtudes. O sea, hay una persona cantando, pero que se nota que es el anuncio, o sea, se nota perfectamente que es una cantante profesional la que la canta, y de repente se escucha Virtudes, como si un señor llamara a una chica, ¿no?, a una mujer. Claro, en otro de los edificios, mientras todo eso se está grabando, cuando va a entrar el equipo de televisión de Asturias a ese edificio, en la cámara de grabación, en la cámara de vídeo, se graba y se capta y se quitó los ojos. Una voz de un hombre que dice, y se quitó los ojos, pero claramente, muy clara, muy nítida. Los compañeros, 2 compañeros de Asturias y uno de aquí de Galicia, se echan para atrás porque vieron como 2 ojos brillantes al fondo. Entonces, ellos no sabían que esa cámara había captado ese sonido, ellos no lo escucharon. Pero cuando empezamos a investigar sobre este edificio, que por cierto casi nos tenemos que ir de allí porque la productora quería irse, querían irse, decían que allí no querían estar ya. Bueno, pues te puedo asegurar que descubrimos que allí hubo una niña llamada Virtudes, que los padres la tuvieron varios años metida ¿cómo le llaman? En un arcón, ¿sabes? Donde guardan el pan, antiguamente la tenían allí escondida durante 7 años, creo que fue, de su vida, hasta que un cura descubrió que la tenían allí encerrada y la niña tenía problemas psiquiátricos, obviamente. Entonces se la llevaron allí y se comió los ojos, se comió los dedos y se arrancó los ojos. Bueno, mira, esa historia que cuentas, que es enormemente truculenta, a ver, muchas veces se fabrican, hay que ver cuánto hay de verdad en ello, a veces son leyendas contemporáneas. Ese tipo de lugares dan lugar fácilmente a todo tipo de historias. Yo estuve también hace unos cuantos años grabando en un edificio que había sido hospital de tuberculosos aquí en la Sierra de Madrid. Estaba en ruinas, completamente destruido, y la verdad es que allí puedes tener sensaciones raras porque son espacios tenebrosos. Entonces, bueno, esto que comentas, pues habría que realmente tener unos datos los tenemos. Es que en este caso, Isabela... Ya, pero yo no puedo decir, pues sí, pues qué curioso, y esto que fue,
y tal, no lo sé, Eduardo. Claro, no. francamente. A ver, nosotros en este caso, Isabela, nosotros fuimos que no sabíamos nada de la historia, simplemente fuimos como visita. Nosotros no nos consideramos tampoco investigadores porque yo creo que investigadores somos todos, ¿no? Somos curiosos más que investigadores. Y en este caso después sí lo corroboramos porque hablamos con un médico que estuvo trabajando allí muchos años, nos lo comentó, claro, pero en ese momento nosotros íbamos sin información. Ya, por pero eso también habría que analizar qué es lo que capta realmente esa máquina, Claro. esa grabadora, y es lo que te decía antes cuando hablábamos de las psicofonías. Es que también encontramos o pretendemos, porque es un proceso psicológico natural, queremos encontrar significado a lo que escuchamos. Claro, a ver, normalmente y qué casualidad, si ahí hubo tanta gente durante tantos años, pues se oía eso, pero con qué grado de nitidez. Y además pudieron ser sonidos con unas buenas grabadoras que me imagino llevaríais, que no sé, o eran de estas antigüitas de cinta de cassette, no creo. Eran de las buenas. Serían buenas, pero pues a saber de esos sonidos, ¿de dónde procedían? Porque Claro. no tendrían por qué ser de allí. Mira, te cuento un ejemplo muy rápidamente. Hace muchos años yo tenía un tocadiscos muy bueno y dos baffles enormes, porque entendíamos que en la música solo se podía escuchar bien con unos baffles estupendos de grandes, como de medio metro cada uno. Bueno, pues vivíamos en una zona cercana, no inmediata, pero cercana a un campo de aviación. Algunas veces, por los baffles se oían voces. Claro. Y eran de los pilotos, pero debían de estar a mucha distancia. Se oían perfectamente las voces. Claro. Porque esos aparatos, esos baffles, que no eran grabadoras, pero captaban sonidos. Sí, eso pasaba en las televisiones ondas también. que circulaban, y estábamos en una casa cerrada, con sus ventanas cerradas, y seguramente el tocadiscos apagado. Eso ya no lo puedo, ya no me acuerdo de eso, hace mucho tiempo. Pero vamos, la primera vez dices, uy, ¿y esto qué es? Pero eran voces muy claras. Vamos a pensar que eran muertos que nos estaban mandando mensajes. No, claro, vamos. de hecho yo El recuerdo... fenómeno era clarísimo. Es verdad que no tiene por qué suceder siempre algo similar, pero es que muchas veces esas cosas que se captan no tienen que ser de sonidos que sean en el ambiente o sean infrasonidos que tú no puedes captar con tu oído humano, y sin embargo las máquinas lo captan y lo graban. Claro que sí, ya sabemos que hay niveles de infrasonidos que no llegan al oído humano, y en cambio si hay animales que lo captan, bueno, pues determinadas máquinas también, ¿no? Entonces, bueno, esto yo lo dejaría ahí en stand-by, porque son muchos aspectos los que hay que considerar, y realmente no sabemos de dónde proceden muchas veces esos sonidos que decimos que son voces de los muertos. Claro, Yo, de hecho... soy muy escéptica, francamente. Claro, de hecho incluso puede ser una proyección mental. Bueno, se hablan de muchas hipótesis, ¿no? Pero realmente, ¿quién tiene la respuesta? Nadie tiene la respuesta. Bueno, en algunos casos sí es fácil, es relativamente fácil dilucidar qué es lo que ha sucedido, pero no siempre. Claro. Depende de los instrumentos que se tengan para procurar o conseguir llegar a una conclusión coherente, ¿no? Y convincente, las dos cosas. Claro que sí. Bueno, pues para todos aquellos que quieran saber más sobre este libro y sobre por qué vemos fantasmas, yo recomiendo este libro de Ediciones Sidonia de Isabela Herranz. Isabela, de verdad que es un placer haber tenido esta charla contigo. Lo mismo digo. Haber podido intercambiar, ¿no?, opiniones. Me encanta, ¿no? Me encanta cómo eres, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que haya muchos oyentes que se asomen al libro, porque todos más o menos hemos tenido alguna experiencia de ese tipo, de algunas de las que yo recojo en el libro, que son muchas, porque el índice es muy amplio y muy diverso. Y entonces, bueno, pues tú a lo mejor no has tenido experiencias de estas de ángeles o espíritus salvadores, pero sí has tenido experiencias con personas que han fallecido,
que los has visto en sueños, o, bueno, has tenido premoniciones. Es decir, es tan amplio el tema, de verdad, y tan bonito a la vez, que bueno, yo espero que lo disfruten y que les clarifique, porque a mí me parece muy importante algo sobre lo que tenemos tantas ideas preconcebidas y tan erróneas, pues poder clarificar, ¿no?, qué es lo que sucede y por qué no sucede. Es que yo creo, y te lo voy a decir sinceramente, Isabela, que creo que para todas las personas que quieran empezar a investigar o a experimentar sobre estos temas, tienen que comprarse el libro. Porque aquí van... Bueno, pues que lo hagan. Claro, porque hay que ser un poco escéptico también y hay que ver todas las posibilidades. Sí, ¿no? sí. Y dentro de esas posibilidades, conociéndolas todas, ahí puedes tú decir, bueno, voy a filtrar, vale, pues me quedo con esta posibilidad, ¿no? Pero mientras tanto, si vas ya siendo crédulo, posiblemente lo que tú decías de tu amiga, ¿no? Si yo conozco la historia de un cementerio y me voy a ese cementerio, obviamente voy a ver de todo y me va a pasar de todo. Claro, ¿no? Y no sabes que a veces lo que se ve luminoso tiene que ver con el fósforo de los huesos, etcétera, claro, ¿no? exactamente. Y ya te inventas tu propia película. No, a mí me parece que hoy día tenemos acceso a una información y a un conocimiento que antes no teníamos. Y no hace tantos años, porque No. algunos de los trabajos de investigación neurológica actuales, hace solo 20 o 30 años, no se podían llevar a cabo. Y por tanto, pues no se podía saber que hay experiencias de estas fantasmales que tienen que ver con la electricidad cerebral y la activación de los lóbulos temporales, por ejemplo, ¿no? Siguiendo los trabajos de Persinger y otros que han seguido un poco su estela. Entonces, hay que asomarse a las cosas, pues eso, con la mayor apertura mental y procurando que la información sea lo más fidedigna posible. Vamos a dejarlo aquí, Isabela. ¿Por qué vemos fantasmas? De la editorial Cidonia. Isabela Herranz, muchísimas gracias. Podéis adquirir el libro en las grandes superficies, en la Casa del Libro, bueno, en un montón de sitios que nosotros vamos a poner en nuestra página web también. Y para también todos... a través de la editorial. Exacto. También a través de la plataforma de la editorial. En Pero bueno, Cidonia, que sí. es fácil, acaba de salir y está accesible y asequible también, Y porque asequible, no es un sí. libro caro. Y además está incluso ilustrado. Y Con un unas trabajo, ilustraciones muy bonitas. un trabajo de 334 páginas, que se dice pronto. Bueno, sí, ha sido bastante tarea, pero estoy contenta. Bueno, pues encantada de haber participado en vuestro programa, de saludaros y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Isabela. Adiós, Eduardo, que vayas Un abrazo. fenomenal. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Cada vez que apago la luz, veo a una mujer esperando en la sombra. Yo también la veo. Cada uno de nosotros está sufriendo el acoso de esa cosa. ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Te hemos despertado? ¿Qué? Hace mucho tiempo tenía una amiga llamada Diana. Pero le pasó algo horrible. Todo el mundo tiene miedo de la oscuridad. Y ella se alimenta de eso. La verdad es que ha sido un gusto poder tener esta charla, mantener esta charla con Isabela Herranz, hablándonos de su nuevo libro, ¿Por qué vemos fantasmas? Un libro que os recomendamos y que es de la editorial Cidonia. Podéis entrar en su página web edicionescidonia.com, edicionescidonia.com.
Es uno de esos libros que debemos tener en nuestra biblioteca y que nos habla y nos toca muchísimos puntos de vista, muchísimas temáticas diferentes en referencia a todo esto que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona. Antes de continuar, quiero anunciaros a todos que el próximo lunes a las 12 de la noche tendremos un especial Shamhain. Muchos de vosotros conocéis o lo conocéis como un especial Halloween, donde haremos un recorrido por esa noche en la que se dice que los difuntos vienen a visitarnos, y lo haremos desde el punto de vista de diferentes expertos, de diferentes compañeros que tratarán de aclararnos todo lo referente a esa noche, incluida su historia, su origen. También hablaremos sobre qué ocurre realmente en esa noche mágica para muchos. Una noche que también ha sido relacionada con los brujos, con la brujería, con las brujas, pero que realmente yo, a mi humilde opinión, no tiene nada que ver. Pero para ello contaremos con diferentes invitados que mostrarán su punto de vista y que podrán o podréis mantener una charla con ellos a través de la siguiente página: www.acercateradio.com o www.acercateradio.org. También, para todos los que nos queráis llevar en el teléfono móvil, podéis descargar nuestra aplicación móvil en la Play Store poniendo Acércate Radio todo junto, y ahí podréis escuchar el programa en directo y podréis participar haciéndonos vuestros comentarios, dejando vuestras preguntas, para que sea una noche totalmente mágica. Un programa que tendrá una durabilidad especial por ser la noche que es, y en el que compartiremos con vosotros un montón de cosas. Yo creo que va a ser un programa que no tiene desperdicio, porque hablaremos de todo eso que rodea a esa noche mágica y de todo eso que mucha gente desconoce de esa noche mágica. Y para ello, como siempre, contaremos con todo nuestro equipo, con todas las personas que forman parte de nuestro equipo. Son las 12:57, o sea que estamos a punto ya de irnos, pero antes quiero deciros a todos que muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato, por aceptar el misterio de una forma normalizada y de una forma diferente, y sobre todo por regalarnos vuestra compañía, que es muy importante para nosotros, para que podamos crecer, para que podamos decir, como hemos dicho las 3 semanas anteriores y esta semana, que hemos sido líderes de audiencia una vez más, pero eso sí, gracias a los enigmáticos y enigmáticas que apostáis por nosotros. Además, deciros también que podéis descargar el programa a partir de las 24 horas de su emisión a través de nuestra página web, www.acercateradio.com, y que también lo podéis escuchar en nuestro canal de YouTube, Código Enigma Oficial. Así que sin más, amigos, deciros que no existe lo desconocido, sino lo oculto temporalmente. Nos vemos la próxima semana aquí en radio. El viernes estaremos en el debate a partir de las 12 de la noche en España y hablaremos de eso que tanto nos apasiona, del misterio. Buenas noches. Código Enigma Radio.